temas tiene que ver mucho con las luchas cotidianas que todos tenemos. Desde que iniciamos estos temas, dejamos muy claro que todos los creyentes estamos todo el tiempo luchando contra nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, el cual está presentándonos ataques a través de algo que el apóstol Pablo llamó el pecado que mora en mí. Algo que Santiago le llama concupiscencias. Y Pablo, en algunas de sus cartas, cuando le escribe a otros cristianos, le llama la carne. Y nosotros hemos aprendido a conocerle en el mundo cristiano como la naturaleza carnal. Y contra eso estamos luchando todo el tiempo. Porque la naturaleza carnal, aprendimos en el primer tema, por naturaleza se opone a quién? A Dios. No puede obedecerlo, ni quiere obedecerlo. Y ahí estamos batallando con esa naturaleza carnal todo el tiempo. Dios desea que nosotros nos entreguemos. La naturaleza carnal quiere que no lo hagamos. El Señor quiere que vengamos rendidos a sus pies. La naturaleza carnal quiere que solo nos rindamos ante nosotros mismos. La naturaleza carnal quiere que vengamos a Dios agradecidos, como escuchábamos cuando nos libra de un accidente, pero después quiere que dejemos de venir. La naturaleza carnal es astuta. La naturaleza carnal se disfraza, se maquilla. Y estamos tan acostumbrados a ella, porque nacimos con ella, que llega un momento en que no somos capaces de distinguir cuánto nos está controlando. Y nosotros juramos que no es así, que realmente estamos buscando seguir a Dios, cuando la realidad muchas veces es que no lo seguimos. Este no es el primer estudio sobre esta serie y por eso aprovecharía yo la pantalla que ustedes están viendo ahí para invitarles a que me sigan en todas esas redes sociales y en otras, pero sobre todo que se den una vuelta por el canal de videos de YouTube, Miguel Montoro Ministerio, porque ahí están los otros estudios de esta serie. Y también quisiera comentarles, hermanos, que como pocas veces me ha sucedido, el día anterior en que vimos el estudio anterior, pocas veces me sucedió lo que sucedió en el estudio anterior, que se acercaron 7 personas diferentes, cada una en un distinto momento y el comentario fue el mismo. Ah, qué interesante estuvo el tema. Y después ya en internet hubo como 15 réplicas otra vez, ¿no? Hablando básicamente de lo mismo. Y para aquellos que no estén enterados, el tema anterior básicamente lo que nos enseñó es que nuestra naturaleza carnal es narcisista. Todos somos narcisistas, todos. No hay nadie que no lo sea. Dependiendo nuestro carácter, nuestro temperamento, nos afecta más a unos que a otros, pero todos lo tenemos. Así que hoy tenemos que cerrar este asunto del narcisismo. ¿Cómo se lucha contra él? Y eso es precisamente lo que vendría a ser el título de nuestro estudio. ¿Cómo tratar con el narcisismo? ¿Y cómo tratar con gente narcisista? Porque tal vez tú estés luchando contra el narcisismo, pero tal vez estás durmiendo con un esposo narcisista. O tal vez tú quieras agradar a Dios, pero la narcisista es tu esposa, o los líderes de tu iglesia, o tus hijos. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Y cómo tratamos de que el narcisismo no tome control de nosotros? De eso estaremos hablando. Pero para mí es muy importante, antes de cualquier cosa, que veamos, hermanos, dos problemas que provoca el narcisismo en la persona que lo padece. Si tú y yo estamos en el mundo del narcisismo, tenemos dos problemas. Uno de esos problemas, hermanos, como ven en la pantalla, es un problema interno. Ese problema interno es el egocentrismo. O sea, nuestro egocentrismo está demasiado grande. La persona narcisista, recuerden nuestro tema anterior, es una persona que tiene un concepto de supremacía en cuanto a su forma de pensar. El narcisista cree que su forma de pensamiento está por encima de la forma de pensamiento de los demás
y no para con tal de poder obtener lo que desea. Si después quieren conocer un poco más de cerca la cara del narcisismo, un día tomen unos buenos capítulos del libro de Génesis y sigan la historia de Jacob antes de volverse Israel. Porque después, si recuerdan, este personaje, Jacob, fue bautizado por el propio Dios con el nombre de Israel. Pero vean en la Biblia y en esos pasajes de Génesis, no a Jacob cuando ya se convirtió en Israel. Analicen su vida cuando fue Jacob y entonces se van a enfrentar con la cara bíblica del narcisismo. Porque pocos personajes fueron tan narcisistas como Jacob antes de ser Israel. ¿Han leído su historia? Engañó a su hermano, engañó a su padre, engañó a su tío, engañó a sus esposas. Y luego todavía, cuando sus consecuencias lo alcanzan y su hermano viene a encontrarse con él, a quien Jacob suponía que iba a venir cargado de ira en contra de él por haberlo engañado muchos años atrás, dice la Biblia que él, que viene con todas sus posesiones, divide sus posesiones en 4 campamentos y hasta el final se queda él. La lógica del Jacob narcisista es, si mi hermano viene con ira y destruye ese primer campamento con alguna de mi familia, bueno, se va a calmar un poco, y si destruye al segundo, se calmará más, ¿no? Y si sigue enojado, destruirá al tercero, destruirá el cuarto, hasta atrás vengo yo, para que así cuando llegue conmigo, ya no tenga ira que descargar. Y si en el camino se mueren mi esposa y se mueren mis hijos, no me importa, lo que me importa es no morirme yo. Eso era lo que traía Jacob en su corazón. ¿Han leído la historia? Y después de que él aparta esos 4 campamentos y los manda delante de él, él se queda solo. Pero Dios tenía preparado algo para Jacob. Una lucha. Una lucha entre Dios y el propio Jacob. Mis hermanos, ¿hay algún ser humano que tenga el poder de luchar contra Dios? No lo creo. Así que por favor, quítense de la cabeza que la lucha entre Jacob y Dios en medio del fango de un río pequeño llamado Jaboc, ahí en el lodo, quítense la idea que fue una lucha de poder. No fue una lucha de poder. Es más, Dios tuvo que extender su dedo nada más. Solo un dedo. Y con tocar, solo tocar, ni siquiera golpear, nada más con tocar la cintura de Jacob, le sacó los huesos de sus órbitas. No, no fue una lucha de poder. Imposible. Entonces, ¿de qué se trató esa lucha que duró toda una noche? Fue una lucha contra el ego de Jacob, contra su egocentrismo. Fue una lucha de argumentos, no de poder. Imagínense a Dios sacudiendo al egocéntrico, al narcisista Jacob y diciéndole: Jacob, yo voy a hacer de ti una nación grande, pero no puedes servirme siendo así. Reacciona ya. Ahora imaginen a Jacob diciéndole a Dios: hey, Señor, es que yo quiero ser una gran nación, pero mi culpa no es así. La culpa es de mi madre que me consintió. Y Dios volviéndola a sacudir: por favor, Jacob, yo no puedo obrar bendición a través de ti ni cumplir la promesa que le hice a tu abuelo Abraham si no dejas de ser tan narcisista. Detente ya. Ahora imaginen a Jacob volviéndole a responder: pero Señor, es que es la culpa de mi tío. No era yo, era mi tío. Y Dios volviendo a hablar con Jacob y volviéndole a insistir, y Jacob replicándole durante toda una noche. Vaya narcisismo el de este hombre. Hasta que Dios tiene que pararlo en seco, porque si no iba a tener que quitarle la vida. Y entonces ya las promesas de Dios no se iban a poder cumplir. Y a partir de ahí él se vuelve Israel. El narcisismo se acaba. Pero cada paso que dio, por cada día que le quedó de vida, le causó dolor. Le causaba dolor.
A partir de ahí, imaginen a Jacob caminando así. Si vivió 20 años después, 20 años caminó así. Si vivió 50 años caminó así. Y cada paso le provocaba dolor hasta que se murió. Para que Jacob nunca olvidara que cuando Dios pide algo, no se lo tenemos que negar. Porque si se lo negamos, terminamos siendo herederos de un profundo dolor. Así que mis amados hermanos, si estamos en el mundo del narcisismo, los que estamos aquí presentes o quienes nos siguen a través de internet, tenemos que parar en seco, porque si no nos detenemos, vamos a ser herederos de un profundo dolor. Hay padres cristianos fieles al Señor, fieles, escucha bien lo que te estoy diciendo, padres cristianos fieles al Señor, que no encuentran la forma de que sus hijos vengan a los pies del Señor. Y es un dolor que cargan todos los días, todos los días. Porque cuando fue el momento en que tenían que haber entregado algo, decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne los venció con el narcisismo y nunca se dieron cuenta. El narcisismo genera un problema interior enorme, el egocentrismo, pero también genera un problema externo enorme. ¿Cuál es ese problema? Las ansias de querer controlar. Queremos controlarlo todo. Queremos controlar a las personas, lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, por dónde entran, cómo se visten. Queremos tener el control de todo. Y obviamente el querer tener el control de todo nos lleva a intentar ejercer manipulación. Ser como titereteros, personas que movemos los hilos de la voluntad de las personas. Y el diablo nos vende una mentira que todos lo terminamos creyendo. ¿Cuál es esa mentira que nos vende? Que nosotros controlamos las cosas cuando la realidad es que no controlamos absolutamente nada. Mis hermanos, ¿cómo podemos enfrentar el narcisismo? Primero, es importante entender que hay tres situaciones diferentes en las que se puede estar luchando contra el narcisismo. Primer situación. La primera situación es cuando descubres que tú eres el narcisista o yo soy el narcisista. Esa es la primera situación. Cuando descubro que yo soy el narcisista, razono, me dejo tocar por el Espíritu de Dios, la palabra del Señor me alumbra, reacciono y me doy cuenta que estoy a punto de provocarme un profundo dolor. Ya me di cuenta que soy una persona narcisista. Es la primera situación. Pero también hay una segunda situación. ¿Cuál es esa segunda situación? Cuando estás interactuando con personas narcisistas, pero que quieren cambiar. O sea, desean cambiar. Te piden ayuda. Ya no quieren seguir siendo como son. Y hay una tercera situación, la más crítica, cuando estamos interactuando con narcisistas que no quieren dejar de ser narcisistas. Cuando estamos viviendo con nuestras modernas versiones de Jacob, hombre o mujer, y no quieren volverse a Israel. Se resisten a ser los que han vencido. Dios claramente le dijo a Jacob lo que significaba su nombre, nuevo, Israel, el que pelea con Dios, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Los narcisistas no quieren convertirse en los más que vencedores, quieren convertirse en los siempre perdedores, controlados por su egocentrismo, queriendo manipular las vidas de todos los que están a su alrededor. La iglesia está llena de narcisistas, llena. A mí me ha tocado mucho aconsejar esposas, hermano, hay un problema muy serio en el matrimonio, esto está sucediendo. Muy bien, hermana, venga, vamos a hablar con el esposo, pero no te diga, porque si se entera, ni se imagina, hermano.
Pero ¿qué tiene de malo, hermana? Vamos a hablar de un problema matrimonial para buscarle solución. Es que usted no tiene ni idea de cómo es en la casa. En la iglesia usted lo ve amable y que saluda. Lo viera en la casa. Parece que se transforma. ¿Ya? Una mujer que está durmiendo y viviendo y comiendo y cenando con un narcisista, que le encanta el control y la manipulación, pero como ya se dio cuenta que no puede controlar a las 1000 personas con las que interactúa al día, pues entonces nada más quiere controlar a los dos que tiene más cerca, ¿no? A la esposa y al hijo, a la esposa y a la hija, a la esposa y a los dos hijos. Mis hermanos, estos son los tres problemas. ¿Tienen ustedes alguno de ellos? ¿Se identifican como narcisistas? ¿Conocen a alguien que tiene problemas de narcisismo, pero que quiere luchar contra él? ¿O están viviendo con alguien donde dicen, no, yo creo que esta ya no cambia? ¿Cuál es la intención? La intención es que si tú conoces a alguien viviendo aquí, vamos a decir, caso número 3, tratemos con la persona de tal forma que lo podamos regresar al caso número 2, para que después Dios nos ayude a que la persona en el caso número 2 quiera estar en el caso número 1. Así que vamos, hermanos, con el primer caso. Yo soy el narcisista. Pregunta para conocedores de la Biblia. Me comprometo a darles un premio a quien me responda lo siguiente. No, no está en la pantalla la respuesta. No es tan fácil. A ver, la pregunta es así. El apóstol Pablo nos dijo en la primera carta a los Corintios que teníamos que ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso la mayor parte de los cristianos que hemos leído la Biblia lo tenemos claro. Muy bien. Pero quisiera hacerles una pregunta. De todo lo que se nos dice de Cristo en los evangelios, en esos 4 maravillosos registros que nos presentan a Cristo desde 4 ángulos diferentes, para que lo veamos desde 4 formas distintas. En esa lectura hermosa de los evangelios, ¿existe alguna cosa, una, o dos, o tres, o cuántas recuerdan, donde a través de los evangelios Jesús nos haya dicho a los que creemos en Él, hey, imítenme a mí haciendo esto, imítenme a mí, imítenme a mí? Piensen, a ver, les va a costar trabajo, ¿eh? Les va a costar trabajo. Yo me di a la tarea y de verdad me costó encontrar algo así en los evangelios. Recuerdan a Cristo, a Cristo en persona. No estoy diciendo a los escritores de las cartas del Nuevo Testamento diciéndonos que imitemos a Cristo. No, en los evangelios alguna vez ustedes escucharon a Cristo decir, hey, por favor, imítenme haciendo esto. Es bien complicado, bien complicado. De hecho, yo solamente encontré una sola mención donde de manera directa Cristo le dice a sus oyentes, imítenme haciendo esto. Y esa única cosa es la que está en la pantalla. Solo que la respuesta no está tan clara. Por eso les hacía yo la pregunta, ¿han escuchado? No, es bien complicado. Mateo capítulo 11, versículo 29, que lo están viendo en la pantalla, a la letra dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como resalta la frase que les coloco en la parte de abajo de la cita, la humildad es el yugo del Señor. Qué interesante que el creador de nosotros, qué interesante que aquel que conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones, que aquel que según la escritura todavía no está la palabra en nuestra boca cuando él ya la sabe toda, qué interesante que en la única cosa en que Él nos pide que lo imitemos es en ser humildes. No nos pide que lo imitemos en su valentía, en su entrega, en su claridad, en su coherencia. Nos pide que lo imitemos en su humildad. Ya conoce el Señor de qué pie cojeamos, hermanos. Ya el Señor sabe
que lo más difícil con lo que batalla una persona con su naturaleza carnal es en el narcisismo, en yo estoy bien, estoy seguro que estoy bien y ya ni siquiera me doy cuenta que soy una persona narcisista. Ahora, si tú y yo estamos en el caso número uno, que nos damos cuenta que Dios tiene que cambiar ciertas cosas de nuestro carácter porque no queremos los huesos de nuestra cadera zafados, no queremos consecuencias que duelan toda la vida, no queremos matrimonios destruidos, no queremos hijos viviendo en pecado, no queremos finanzas acabadas, no queremos episodios de ansiedad, no queremos tratamientos médicos prolongados. Si ya caímos en la cuenta de que somos narcisistas, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que un creyente hace con cualquier pecado que encuentra en su vida, confesarlo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Eso es lo que dice Primera de Juan 1:9. Y esa es la parte fácil. En serio, esa es la parte fácil. La parte fácil es que en este momento yo haga una oración así, cierre mis ojos, ore por ustedes, por los que están en internet y cada uno ahí en su lugar, Señor. Yo soy bien narcisista, o sea, trato mal a mis hijos, trato mal a mi esposo, trato mal a mi esposa. Soy demasiado egocéntrico, Señor. Tú ya me has pedido que te entregue desde hace años muchas cosas y yo me resisto y mira lo que ya está a punto de pasar en mi vida. Esta es la parte fácil. Perdóname, Señor, ayúdame. Esta es la parte fácil, hermanos. Confesar el narcisismo. La parte complicada es dominar el narcisismo. Y solamente existe una cosa, una, que es capaz de contraponerse al narcisismo y equilibrarlo para que no nos domine. Y ese algo es la empatía. No existe otra cosa. ¿Habían escuchado hablar de la empatía? Si la palabra no la habían escuchado, seguramente han escuchado esta frase que en el mundo de habla hispana es tremendamente conocida en cualquier lado del mundo. La frase que dice, ponte los zapatos de la otra persona. ¿Por qué no te pones en sus zapatos? ¿Lo han oído? Ponte en los zapatos de la otra persona para que así puedas sentir las cosas como la persona las siente, no como tú las sientes, para que pienses un poco como la persona está pensando y no como tú piensas. Eso es empatía. Y es lo único que equilibra al narcisismo. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia nos da esta recomendación que están viendo en pantalla en Gálatas 5:13? Sobre todo, concéntrense en la última parte. Fuimos llamados a libertad, pero no tenemos que usar esa libertad para dejar que nuestra naturaleza carnal nos controle y se manifieste. Dice Pablo, sino por el contrario, en lugar de dejar que la naturaleza carnal se manifieste, por el contrario, combátanla, compénsenla, equilíbrenla. ¿Cómo? Sirviéndoos por amor. Servicio. Servicio. La clave para que se desarrolle la empatía hacia el interior del corazón del creyente y hacia el interior de las iglesias, la clave para que se desarrolle la empatía es el servicio. Es el servicio. Si en cualquier iglesia cristiana de cualquier lugar del mundo a ti te dicen, hermano, mira, aquí está el micrófono, a ti te va a corresponder dar una meditación para que la prepares, tú vas a estar listo sin ningún problema. Sí, claro, vas a preparar tu tema, lo vas a traer escrito en un dispositivo digital, vas a traer tu Biblia y vas a enseñar, porque te lo pidieron. Hermano, te toca lavar los retretes del baño el domingo. Eso sí ya no. Predicación lo que quieran. Cantar lo que quieran. Cantar lo que quieran. Han estado en iglesias a donde dicen, hermanos, antes de comenzar vamos a tener un especial por la hermana Petrita.
y pasa la hermana Petrita, ¿no? Pone su música, lo conecta a alguna bocina, suena una pista y empieza a cantar, ¿no? Alguna alabanza. El especial de la hermana Petrita. Y qué bueno que alabe al Señor la hermana Petrita. Eso es maravilloso. Pero ¿cuándo vamos a tener un especial que alguien pase y diga, mis amados hermanos, hoy mi especial es ser servidor de ustedes, así que al final, cuando salgan, tengo un obsequio para todos? Quédense sentados esperando eso, porque nunca va a pasar. Porque la naturaleza carnal no quiere que sirvamos. La naturaleza carnal quiere que nos sirvan. Aquí es a donde quedan muy bien las palabras del Cristo a quien juramos amar. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a... Y los que somos sus hijos, queremos ser servidos y no servir. Mis hermanos, particularmente, hablo a título personal, cada vez que yo visito alguna iglesia, no importa dónde esté, si al estar en la iglesia yo veo que la gente está haciendo algo material, físico, yo trato de involucrarme. Si están limpiando, trato de limpiar. Si están cargando, trato de cargar. Si están metiendo cosas, las trato de meter. Si están sacando cosas, las trato de sacar. Trato de hacerlo hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Hermano, ¿te ayudó? Hermana, ¿te ayudó? Hasta donde me sea posible. O para ser más precisos, hasta donde mi espalda lo permita. Pero, mis hermanos, quiero dejar algo bien claro que se los voy a poner ahí en forma de una frase para que espero con esa frase la fijen en su mente y esto los motive a servir. Porque recuerden, ¿cuál es la cadenita que estamos buscando? Si tú sirves, ¿qué van a hacer en tu corazón? Empatía. Si nace empatía en tu corazón, ¿a qué cosa vas a mantener controlada? Tu narcisismo. Esa es la cadena, ¿ya me entendieron? Si yo sirvo, fabrico empatía. Si actúo con empatía, controlo al narcisismo. Llévense en su mente esta frase que aparece en su pantalla. Yo sirvo a mis hermanos no porque sean superiores a mí. Sirvo a mis hermanos para yo no sentirme superior a ellos. ¿Es fácil? No, pero es necesario. Y yo se los hablo de manera particular. Y quiero ser total y abierto con ustedes para que se den cuenta que es la lucha que todos tenemos todo el tiempo. ¿Qué responderían a esta pregunta, hermanos, que aquí en esta iglesia amada desde hace 20 años yo los visito? ¿Qué responderían si yo les hiciera esta pregunta? Hermanos, ¿les gusta la forma en que el hermano Miguel Montoro les enseña la palabra? ¿Qué responden? Nada más al hermano, los demás no les gusta, ¿no? Ah, sí, ok, perfecto. Ahora, piensen no en 20 años, sino en todos los años que en el caso mío yo me estoy esforzando por servir al Señor a través de la enseñanza y en otras cosas. ¿Cuántas ocasiones creen ustedes que yo he escuchado, hermano, es que cómo me gusta cómo predicas? ¿Cuántas veces creen que yo lo he escuchado? De verdad, cientos, miles, miles. Como en Colombia, cuando fuimos a Fe Mueve Montañas y después de que visitamos una iglesia, los hermanos decidieron llevarnos a un mercado de comida sobre una calle de Colombia para ofrecernos un plato típico, ¿no? Y estamos comiendo y platicando, ¿no? Y mientras nos levantamos y nos damos la mano, un hermano me atrae hacia él y me dice en el oído, hermano, qué hermosa predicación nos diste. ¿Y sabes qué fue lo que me gustó más? Me dijo. Y yo le digo así todavía, ¿qué hermano? No, porque me estaba hablando así para hacerlo como una broma. Y él me contesta, que no gritaste, porque acá todos quieren hablarte gritando. ¿Cómo creen ustedes que mi ego recibe esa clase de felicitaciones? Como si fuera un globo, ¿no? Cuando me doy cuenta ya los pies de Miguel Montoro están empezando así, miren, a despegarse del suelo.
¿Cómo creen que los tengo abajo? Sirviendo. Tengo que servir. Tengo que servir. Tengo que servir. Si no sirvo, no desarrollo la empatía. Si no desarrollo la empatía, empiezo a creerme superior y después al rato empiezo a comportarme como alguien superior. Como aquí, como en cualquier lado. Allí en México a veces tenemos muchas actividades, muchos convivios donde se sirve alimento. ¿Y saben qué es una regla? Pareciera que es una regla en todos lados, que el primer plato que sirven es el plato que está más lleno y de inmediato buscan a Miguel Montoro para entregarle el plato. A mí ya se me volvió una costumbre decirles a los hermanos en alta voz para que los demás escuchen, a mí no me sirvan hasta que toda la gente tenga alimento. Yo no quiero ser ni el primero ni el segundo, mándenme a lo último. No, mis hermanos, no estoy presumiendo de algo que no tengo. Ay, el hermano lo hace porque es bien humilde. No, es que no quiero que el narcisismo me termine ganando. Porque yo ya entendí lo que les puse ahí en esa frase. Yo no sirvo a mis hermanos porque yo sienta que son superiores a mí. Yo sirvo porque si no les sirvo, yo voy a empezar a sentirme superior a ellos. Y eso es lo que no quiero. Mis hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos lidiando con personas narcisistas que ya se dieron cuenta que Dios ya les tocó la cintura y les sacó sus huesos de las órbitas, que ya están enfrentando consecuencias, que ya empezaron a recibir la justa retribución por no ser humildes y que dicen, esto lo quiero cambiar? ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer esas personas? Si eres tú, si conoces a alguien, lo mismo que se vio en el caso número 1. Lo primero es que tiene que haber arrepentimiento, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero, segundo aspecto, como ya lo vimos, lo más complicado es dominarlo. ¿Qué le recomendamos a una persona así? Que se humille delante del Señor. Porque si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a poner en alto. Actúa como si estuvieras en lo más bajo y Dios te pone en lo más alto. Tú trata de ponerte en lo más alto por tus propias fuerzas y terminarás en lo más bajo. Imagínense esta oración al empezar el día. Abres tus ojos, te sientas en tu cama o te quedas ahí todavía unos segundos con los ojos abiertos en el colchón. Yo les recomiendo lo segundo y más en esta época y con un buen cobertor, ¿no? Ok, abres tus ojos. Imaginen esta oración. Amado Señor, gracias por este día y lo único que te pido para el día de hoy es que me humilles. Ay, ay. No, nos gustan otro tipo de oración, ¿no? Nos gusta el protege a mis hijos, que no falte el alimento, que los del ICE no encuentren a mi primo que está aquí, ilegal. O sea, esas son las que nos gustan. Provéme de lo necesario, que aparezca el dinero para cambiar las gomas, las llantas del auto, que ese contrato se firme y que me toque mi parte. Pero imaginen esa oración. Señor, lo único que te pido para el día de hoy es que me humilles. Esas oraciones son las que nos hacen más falta a los cristianos, para que así el narcisismo no tome el control. Pero también, mis hermanos, viene el caso más crítico, cuando estamos viviendo con narcisistas que no quieren dejar de ser narcisistas. ¿Ya te cansaste? ¿Ya no puedes más con el marido? ¿No puedes más con los hijos? ¿Ya no sabes qué hacer? ¿Nada te funciona? Bueno, hay tres cosas que puedes hacer y las tres están en la Biblia. Son tres acciones que podemos llevar a cabo. La primera acción la tomamos del libro de Proverbios capítulo 14 versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Por favor, están lidiando con narcisistas que no quieren dejar de serlo y que aunque los ven tranquilitos, pero al final hacen lo que les da su gana. Punto número 1, por favor, no me puedo alterar. No me puedo alterar. Esos terrenos
donde hay contiendas, esos terrenos donde hay pleitos, son los terrenos al que le fascina estar al narcisista. Al narcisista le encanta la pelea, porque es en la pelea donde él intenta tomar control de nosotros y a donde intenta imponernos su voluntad. Hermano, o sea que si yo soy de los que pelea de inmediato, soy narcisista, me temo que sí. Me temo que sí. ¿Qué? Por favor, no te puedes alterar. Segundo detalle, dice Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Me concentro en la segunda frase, estad firmes. Mis hermanos están lidiando con un narcisista. Pongan atención a la frase que está ahí en ese cinto color vino. Tenemos que poner límites, pero por favor, vean bien la palabra que continúa. Inviolables. Porque si hay algo que le encanta al narcisista, es estar quebrando cualquier acuerdo. A su conveniencia, el narcisista, él va a quebrar cualquier cosa en la que tú te pongas de acuerdo con él. Te va a prometer 20 cosas y las 20 las va a quebrar, porque solo está concentrado en su satisfacción. Entonces, cuando lidies con un narcisista, que tus acuerdos sean inviolables. Si platicas con el hijo narcisista y le dices al hijo narcisista, está bien, pero te quiero aquí a las 10 de la noche, si llega a las 10 con uno, tiene que haber consecuencias, porque si no, su narcisismo va a seguir creciendo. Recuerdan que en la primer, creo que fue en la primera charla o segunda de esta serie, yo les platiqué el caso real de una madre batallando con un hijo con problemas de drogas. Bueno, esa misma madre me envió un mensaje ayer en la madrugada pidiéndome que orara porque ya fueron a tomar al hijo y contra su voluntad lo metieron a una clínica de rehabilitación. Y él me está mandando mensajes diciéndome, hermano, qué duro es, ya perdí a mi hijo, ¿no? Y yo así todavía con sueño, ¿no? Lo único que le pude contestar, hermana, tranquila, no perdiste a nadie. Lo estás empezando a recuperar. Lo estás empezando a recuperar. Pero es que yo quería que estuviera a estas fiestas conmigo. Hermana, es mejor que no esté contigo para que cuando esté limpio y no que estés batallando con lo que te está provocando hacia el interior de tu hogar, esos hábitos que ya no puede controlar. Porque él también ya está sumergido en el narcisismo. Solo quiere satisfacer lo que cree que es correcto. Mis amados hermanos, hay que ser firmes, hay que ser firmes. Y con los narcisistas no se negocia, porque a ellos les fascina el control. No podemos cederles el control. Y hay un tercer aspecto que puede ser muy útil, tomado de Proverbios capítulo 8, versículo 13, que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca del perverso, dice Dios, yo lo aborrezco. Si algo aborrece Dios es el narcisismo. Si el narcisismo fue capaz de convertir a un querubín protector en el príncipe de los demonios, ¿qué no nos puede hacer a nosotros simples mortales? Por eso Dios dice, yo aborrezco el egocentrismo. Entonces, mis hermanos, de ahí tomamos el último consejo. No estemos alimentando el ego del narcisista. ¿Están batallando con un narcisista? Les doy un buen consejo. No le den explicaciones de nada al narcisista, porque no le interesan. El único que le interesa es salirse con la suya. Y ahí estás tú, esposa, dialogando con el esposo narcisista. Es que mira, mi amor, yo te amo, no sé por qué tú me tratas así. Y luego a veces eres bien seco y yo te pido cariño. Y entiéndanlo, hermanas, no les importa. Llórenle todo lo que quieran, no va a cambiar. No, no va a cambiar. Suplíquenle de mil formas y de mil formas las va a ignorar. ¿Sí me entienden? Porque el narcisista no le interesan nuestros argumentos, lo único que le importa son los suyos y que sus argumentos prevalezcan sobre los nuestros. Pero si yo me muevo
siguiendo estos 3 consejos que me da la palabra de Dios, ¿saben qué vamos a lograr? Vamos a lograr traer a nuestro narcisista grado 3 al grado 2. Y después del grado 2 va a ir al grado 1 y ahí Dios no lo va a soltar como a Jacob. Y entonces Dios le moverá su corazón porque Él es fiel para iniciar una buena obra en nosotros y es fiel para terminarla. Y entonces logrará que aquellos que estamos luchando contra el narcisismo aprendamos a equilibrarlo para que no termine destruyendo nuestras vidas. Concluiría yo de esta forma, mis hermanos, a mí, como siervo del Señor, como hermano suyo, como padre de familia, me aterra, no me atemoriza, no me causa temor, me causa un verdadero terror el que algún día mi narcisismo se desate y mi cabeza juegue con lo que puede pasar a futuro en mi vida o en la vida de las personas que yo amo por no saberme detener a tiempo. A mí me causa un pánico que me hace mejor detenerme. Si les sirve el consejo, aplíquenlo antes de que sea demasiado tarde, para que cuando tú y yo nos vayamos de este mundo y estemos a punto de cerrar los ojos, podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y que no sea que cuando te vayas de este mundo, te vayas, ya Señor, ya llévame porque ya no aguanto, ya líbrame de todo esto. Mis hermanos, oremos para la conclusión de la exposición de la palabra y para concluir lo que hoy hemos aprendido. Perdón, antes de eso, no se pierdan el próximo estudio, el día domingo. La naturaleza carnal le gusta ocultar cosas. Vamos a aprender, entre muchas otras cosas, a cómo descubrir si la gente nos está ocultando cosas. Va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Oremos. Amado Señor y Dios nuestro, nuestra gratitud hacia ti en nuestros corazones es amplia y profunda, porque nos estás permitiendo tratar temas, Señor, que usualmente no tratamos en la iglesia y de una forma en la cual lo estamos comprendiendo y estamos siendo confrontados por tu espíritu. Ahora, por favor, haznos entender que tú nos quieres libres del dolor del Jacob convertido en Israel, que cada paso que dio en su vida después de encontrarse contigo en serio, le recordó lo que no debía volver a hacer. Nos tienes tanta misericordia que en esta noche a los que estamos presentes y a aquellos a quienes vaya a llegar este video, nos tienes tanta misericordia que aún todavía no has permitido que nuestras consecuencias nos alcancen, o tal vez en algunos casos ya los alcanzaron. Pero la petición sería, Señor, para que tú nos ayudes, porque tenemos una naturaleza carnal narcisista que no quiere que nos entreguemos, que cada día nos quiere convencer de que estamos en lo correcto, que nuestra apreciación de las cosas es mejor que la tuya, que los puntos de vista que tenemos son mejores que los consejos que hay en tu palabra. Y seguimos creyendo eso una y otra y otra y otra vez. Y hay ocasiones en que, como en el testimonio que escuchábamos, tú tienes la misericordia de tocarnos el hombro y decirnos, no olvides que aquí estoy. Y nos conmovemos por una semana y al rato volvemos al mismo narcisismo, a seguir siendo las mismas personas que siempre hemos sido. Yo espero, y esa es mi oración, que ese ciclo se rompa en este momento y podamos, cada uno de nosotros, con humildad en nuestros corazones, poderte decir, te pido perdón por mi pecado de narcisismo. Límpiame de toda maldad y ahora ayúdame a dominarlo. Ayúdame a volverme un servidor de mis hermanos, porque eso va a generar empatía. Y la empatía va a lograr equilibrar, Señor, eso que a veces hace que nuestros pies quieran despegarse del suelo. Ayúdanos a hacer esta clase de familia espiritual entre nosotros. Ayúdanos de verdad, nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta.
para poder ser la clase de iglesia que tú mereces en la tierra. Te damos las gracias, Señor, y como siempre, nuestra petición es que lo pongamos por obra y que tengamos la voluntad de hacerlo. Te damos las gracias en la conclusión de la exposición de tu palabra, orando con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.